Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:50. Hola amigos, les saluda Victoria Suárez y los invito a que se queden a escuchar otro programa más de Sexualidad y Salud Infogen Responde. Le agradezco a la licenciada Guadalupe Bueno su colaboración en la realización de este programa y a RTV Sociedad Civil y a RENAPRED, Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad, que nos permite estar en este espacio para poder compartir con ustedes temas de salud. Síganos en las redes sociales, Twitter @RTV, Facebook @rtvsociedadcivil.org.mx. Visiten la página www.rtvsociedadcivil.org.mx o visiten la página de RENAPRED, www.renapred.org.mx. Hoy nuestra invitada es la doctora Melania Abreu. Ella es médico genetista. Doctora Abreu, le doy la más cordial bienvenida a este programa y es un privilegio tenerla como invitada. Muchas gracias por haber aceptado. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Brevemente me voy a permitir mencionarles a ustedes los estudios que ha realizado la doctora Abreu. Ella es egresada de la Universidad Panamericana, donde obtiene su licenciatura como médico cirujano. Su especialidad la obtuvo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente está cursando la maestría de Ciencias Biológicas en la UNAM y además es profesora de la Universidad Panamericana. También estuvo como profesora de sesiones prácticas en el curso anual teórico de genética humana. Es socio fundador de Genos Médica, que es un centro especializado en genética donde se realizan todo tipo de estudios genéticos. Además, la doctora Abreu está certificada por el Consejo Mexicano de Genética. Vamos a iniciar, doctora Abreu, este interesante tema que va a tratar sobre retraso mental o discapacidad mental. La primera pregunta es, ¿qué es el retraso mental? Bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es el retraso mental, y es una incapacidad en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de un nivel de inteligencia que sería apropiado para un determinado grupo de edad. Se estima que más o menos del 1 al 3% de la población general va a presentar algún tipo de discapacidad intelectual. Es importante como definir que en pacientes menores de 6 años hay mucha dificultad para precisar el coeficiente intelectual, que es el IQ. Entonces, en los niños pequeños se trata más bien de un retraso global del desarrollo más que de retraso mental. El retraso global de desarrollo también es un retraso en la adquisición de habilidades, pero se va a basar en las áreas del desarrollo, como es el área del motor grueso, que es cuando los niños empiezan a adquirir capacidades como para sostener la cabeza o poderse sentar solos. El área de motor fino, que es cuando pueden tener la aprehensión y poder escribir, por ejemplo, con una pluma. El habla o el lenguaje, cuando empiezan a balbucear, cuando empiezan a decir las primeras palabras. Las actividades sociales, cuando ya pueden tener, por ejemplo, juegos en grupo o en parejas. Y las actividades de la vida diaria, cuando es, por ejemplo, cuando empiezan a adquirir las capacidades para ir al baño y a qué edad se dan estas. La mayoría de los niños que tienen retraso global del desarrollo va a tener un retraso en todas estas áreas. Como tú mencionas, el retraso global del desarrollo, que es menos de 6 años. Menos de 6 años, y retraso mental o discapacidad intelectual en los mayores de 6 años. Es como nada más un concepto por las pruebas que se realizan para poder definir retraso mental. En cuanto a la causa, pues bueno, se puede establecer la causa en la mayoría de los casos cuando se habla de un retraso mental severo, que es cuando se tiene un IQ o un coeficiente por debajo de 50. Y más o menos en la mitad de los casos en los que se tiene un retraso moderado, que se tiene un IQ entre el 50 y el 70. Se sabe que más o menos la mitad de los casos que tienen retraso mental severo son de origen genético. Y pues por lo mismo es una de las principales causas de consulta en la consulta de neurología pediátrica y de genética. Pues obviamente el retraso va a ocasionar un impacto profundo y persistente a lo largo de toda la vida, no solo de quien lo padece, sino pues también de la familia y de la sociedad. Entonces, pues bueno, se han intentado adoptar ciertos recursos y estrategias
para la previsión del manejo de estos pacientes. Por eso es que tienen tanto éxito estos nuevos centros de rehabilitación infantil como los CRITs o los teletones, que bueno, ya hay bastantes a lo largo de toda la República y son bastante útiles y exitosos porque antes no se tenían lugares con la infraestructura necesaria como las albercas donde se les pueden dar la rehabilitación o los métodos y los personales expertos para poder manejar este tipo de pacientes. En realidad, el retraso mental grave, a menos que tenga consecuencias de un proceso neurodegenerativo o a partir de una infección, es evidente desde el primer año de vida y el diagnóstico en la mayoría de los casos se puede establecer en los primeros 2 años. Doctora, ¿nos puede explicar qué es el proceso neurodegenerativo? Sí, por ejemplo, hay enfermedades en las que se pueden ir adquiriendo las habilidades de forma habitual, por ejemplo, el sostén cefálico que se lleva alrededor de los 2 meses o que puedan tener la sonrisa social del 1 a los 4 meses. Los procesos neurodegenerativos suceden cuando estas habilidades que normalmente se van adquiriendo a ciertas edades se manifiestan o empiezan a tener síntomas de regresión. Están perdiendo las habilidades que ya adquirieron. Eso es como degeneración. Esa es la degeneración. Una vez que se piensa que las están adquiriendo y de pronto se empiezan a ir para atrás. O más bien una vez que ya las adquirieron. Ya las adquirieron. Y que ya las adquirieron y que por diferentes motivos, como pueden ser enfermedades genéticas, van retrocediendo o van perdiendo estas habilidades que ya habían sido aprendidas. Qué importante lo de la cabecita cuando la sostienen los bebés, ¿verdad, doctora? Sí, tanto la cabeza como puede ser también cuando sostienen el tronco, porque para tener la fuerza suficiente para que ya puedan sentarse solos, tienen que haber adquirido mucho mayor tono muscular o fuerza muscular para poder sostenerse. Y igualmente para poder levantarse y para poder estar de pie hasta llegar a ya poder caminar. Muy bien. Esto es evidente, como usted lo menciona, en el primer año de vida. Sí, sobre todo en la parte cuando es un retraso mental grave. En aquellos que tienen un retraso mental leve, puede ser no tan claro o no tan obvio hasta muchos meses después o hasta inclusive años más tarde y se pueden diagnosticar en el periodo preescolar hasta la etapa escolar. El retraso mental pues raramente constituye el único problema que tiene el afectado, ¿no? Entonces muchas veces se pueden acompañar de otras cosas como pueden ser epilepsia, alteraciones visuales, sordera, comportamientos autistas, trastornos psiquiátricos o inclusive llegar a la parálisis cerebral. Tanto el retraso global del desarrollo como el retraso mental pues van a tener un predominio en varones, ya que hay unas enfermedades que se consideran como grupo que están ligadas al cromosoma X. Recordemos que las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los varones son XY. Entonces las mutaciones que son localizadas en el cromosoma X pues no pueden ser compensados por los varones porque solamente tienen un cromosoma X que sería el afectado. Entonces por eso es que los varones es mucho más frecuente que presenten retraso mental. Y el 10% de los casos de retraso mental son generados por este tipo de enfermedades, por estas enfermedades ligadas al X. Hay más de 70 genes conocidos que causan retraso mental ligado al X, pero todavía hay más de 100 genes en investigación. Y a partir de estas enfermedades, pues se ha podido determinar que el cromosoma X es un cromosoma muy importante para la inteligencia. Muy bien, doctora. Y, por ejemplo, vamos a platicar qué debemos hacer cuando tenemos un hijo con sospecha de retraso mental. Bueno, pues al enfrentarnos a un niño sin diagnóstico, con un probable retraso generalizado o con una incapacidad intelectual, se debe de iniciar una evaluación del paciente mediante la exploración clínica minuciosa enfocada a la detección de anomalías mayores y menores. Las anomalías mayores son aquellas que causan una alteración en la función de algún órgano, por ejemplo, tener una cardiopatía congénita. Y las malformaciones menores simplemente son alteraciones más bien estéticas que no causan malformaciones, como puede ser las bolitas de carne que se sitúan a los lados de las orejas o los hoyitos que también pueden estar en esa región. Esas se consideran como malformaciones menores.
Y a partir de esta exploración minuciosa, pues también se debe de hacer una historia clínica completa para conocer los antecedentes personales y los familiares, obteniendo un árbol genealógico, ya que obteniendo un árbol genealógico podemos identificar algunos padecimientos que pueden tener un patrón de herencia particular, por ejemplo, que se hereden de padres a hijos o, como ya les mencioné, que solo haya varones afectados en un árbol genealógico. Por ejemplo, doctora, cuando hay consanguinidad, ¿qué riesgo se corre? Bueno, pues cuando hay consanguinidad, en general las causas, o frecuentemente las primeras consultas sobre consanguinidad es cuando se casan entre primos hermanos o tíos sobrinas. Eso es como la parte más frecuente. Sí tienen un riesgo mayor de tener alguna alteración genética debido a que todos tenemos genes anormales. Más o menos se calcula que hay alrededor de 8 hasta hay reportes que dicen que 20 genes anormales. Sin embargo, suplen su función porque nosotros tenemos 2 copias de cada gen, uno que heredamos de mamá y otro que heredamos de papá. Entonces, cuando contraemos matrimonio y sobre todo cuando tenemos descendencia con alguien que es un familiar, pues la probabilidad de tener estos genes anormales en común pues aumenta. Y entonces pues sí hay un mayor riesgo de tener hijos con alguna malformación o con algún síndrome, algunos de ellos que cursan con retraso mental. ¿Y qué pasa, doctora, cuando estos bebés sufren asfixia neonatal? Sí, bueno, en realidad esto es una de las principales causas del retraso. Entonces, bueno, primero empezamos que vamos a revisar muy bien clínicamente al bebé. Bueno, junto con la historia clínica se va a hacer el diagnóstico presuntivo o inicial, ya que pues las primeras, simplemente las entrevistas y hacer la historia clínica nos puede ayudar a identificar pues ciertos datos importantes para poder orientar un diagnóstico. Y pues bueno, las principales causas de retraso generalizado del desarrollo o de incapacidad intelectual la principal es asfixia intraparto. Entonces, para esto es muy importante poder tener un adecuado control prenatal, ya que si no se tiene un adecuado control prenatal y se pueden realizar los ultrasonidos, se pueden detectar, por ejemplo, si se tiene circular de cordón o que esté anudado en el cuellito, la posición en la que está el bebé para que el trabajo de parto no cause ningún problema y que nazca en un hospital o en algún lugar donde se tengan las condiciones necesarias para recibir un bebé, porque bueno, pues todos sabemos que hay lugares, por ejemplo, en la sierra donde nacen pues con muy pocas condiciones tanto higiénicas como con la experiencia necesaria para poder obtener o tener un parto de forma adecuada. Y también recibir una atención por un médico neonatólogo o un pediatra que esté capacitado para hacer maniobras de reanimación avanzadas en caso de que sea necesario, y pues esto simplemente se mide cuánto tiempo falta o pasa entre que un bebé respira o tarda en respirar. Por ejemplo, estos bebés cuando está la madre demasiadas horas en trabajo de parto, doctora. Sí, esto pues es una complicación y por eso hay datos que pueden indicar que hay sufrimiento fetal o que ya hay ya el periodo del parto está pues pasándose. Entonces parte de esto es que el líquido amniótico salga oscuro o que tenga datos de meconio, que es las evacuaciones del bebé. Estos son datos de que el bebé está sufriendo y que es mucho mejor interrumpir el embarazo, por ejemplo, por vía abdominal haciendo una cesárea, que permitir que prosiga el parto, por ejemplo. Entonces, bueno, completando las partes de las causas de retraso mental, como les decía, la primera causa es asfixia intraparto y la segunda causa es tener disgenesias cerebrales. Esto significa tener malformaciones en la estructura del cerebro, que pueden ser desde el cerebro, la parte que comunica al cerebro, que es el cuerpo calloso, o que la profundidad de los surcos, ustedes saben que hay el cerebro tiene ciertas estructuras que son mucho más profundas. Estas regiones se conocen como surcos cerebrales y también se puede determinar a través de un estudio de imagen cómo son estas estructuras.
Bueno, nos vamos a un corte y regresamos con más información sobre discapacidad intelectual, retraso mental, y recuerden que los esperamos para que visiten la tienda de productos orgánicos, conozcan la variedad de alimentos, también les recomendamos el helado de vainilla con cranberries y hay otros productos también como son el jabón de tocador, productos de limpieza para el hogar. Estamos en la avenida Chapultepec número 322 y aquí los esperamos. En un momento regresamos. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh, RTV SC, la voz de la sociedad civil en radio y televisión. RTV Sociedad Civil. Hola, ¿qué tal? Soy Lolita Ayala y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todas las personas que están en RTV Sociedad Civil. Un abrazo. RTV Sociedad Civil. Te invitamos a participar en el Encuentro Internacional RENAPRED, a realizarse del 21 al 23 de agosto en San Luis Potosí. Abordaremos temas en prevención de enfermedades y deficiencias que pueden causar discapacidad y el derecho de los niños y niñas al más alto nivel posible de salud. Mayores informes en www.renapred.org.mx. Tu mañana es hoy. RTV. ¡Hey! Soy Juliana Díaz y te invito a escuchar Punto Cero, un programa que te hará olvidar el estrés y te robará una sonrisa. Salud, belleza, tecnología, arte, automóviles y todo lo que te interesa solo aquí por RTV Sociedad Civil, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. I believe in the wonder. I believe this. Agréganos en facebook.com/RTV Sociedad Civil. /RTV Sociedad Civil. Agréganos en Facebook. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. Pues ya estamos de regreso aquí en RTV Sociedad Civil en su programa Sexualidad y Salud Infogen Responde con la doctora Melania Abreu, médico genetista, y que nos está hablando de retraso mental. Recuerden que queremos escuchar sus preguntas, comentarios, llámenos al 5207-1556, nos interesa muchísimo su opinión, o envíenos un correo a infogen@infogen.org.mx, y también los invito a que visiten nuestra página de Infogen, www.infogen.org.mx, donde vas a encontrar información sobre muchos temas sobre defectos al nacimiento. Doctora, nos habíamos quedado en las causas de los retrasos mentales. Mencionamos la asfixia, los partos prolongados, las malformaciones que tienen los chiquitos en su cerebro. ¿Qué nos dice de las anormalidades en los cromosomas? Bueno, pues la parte genética, como ya habíamos mencionado, tiene un importante es una importante causa del retraso generalizado del desarrollo y del retraso mental. En realidad la podemos dividir como en dos partes, que es las anormalidades cromosómicas, que los cromosomas son como los estuches que llevan el material de la herencia, que están dentro del núcleo de las células, que se encuentran en todas las células de nuestro organismo. Estas estructuras que son los cromosomas son como unos libreros. Esos libreros traen todos los libros que dicen cómo estamos hechos. Entonces puede haber anormalidades a nivel de estos libreros, en donde falte completamente un librero, haya libreros de más, o la información, digamos que los libros estén mal acomodados, y el estar mal acomodados estos libros pues pueden ocasionar mala información a nivel genético, y pues causa también retraso mental. O otra forma, que es la segunda parte, es que alguno de estos libros traiga una información errónea. Imagínense como una falta de ortografía a nivel del libro. Entonces estas van a causar síndromes genéticos o enfermedades genéticas específicas, como puede ser el síndrome de X frágil y el síndrome de Rett, que son las dos principales causas de retraso mental de etiología genética.
También hay factores ambientales que pueden causar retraso, como es el alcohol, que vamos a profundizar un poquito de eso más adelante, pero bueno, el alcohol se sabe que es un factor ambiental que al estar expuestos durante el embarazo puede ocasionar, por ejemplo, hiperactividad, inclusive retraso mental. Hay otras causas que pueden causar retraso, como son el hipotiroidismo congénito y los errores innatos del metabolismo. Los errores innatos del metabolismo son alteraciones donde faltan, por ejemplo, tijeritas, que estas tijeritas van a cortar los compuestos del cuerpo para hacerlos más pequeños y que se puedan procesar de forma correcta. Entonces, estas enfermedades metabólicas pueden ser diagnosticadas a través de un tamiz neonatal ampliado y es una causa de detectar temprano y de poder prevenir el retraso. Y también hay otras causas que son infecciosas. El adquirir una infección durante el embarazo también puede condicionar que los niños tengan una incapacidad intelectual, sobre todo, por ejemplo, cuando se están expuestos a virus como el citomegalovirus, la rubiola o agentes como el toxoplasma o el herpes. ¿Qué nos dice de estos niños, doctora, que estábamos platicando, que son maltratados o abandonados socialmente? Bueno, justamente la deprivación psicosocial, que es el término de estos pacientes, estos niños van a tener falta de afecto por parte de los padres, y más que de afecto es falta de estimulación, y la deprivación psicosocial causa más o menos alrededor del 11% de los casos de retraso mental. O sea, tremendo cómo influye el medio ambiente en el individuo. Claro, todo sí. Su desarrollo social, pero también psicológico. Sí, porque pues no por nada desde chiquitos nos habían enseñado, por ejemplo, a jugar con las manos de los niños, a hacer tortillitas, todo ese tipo de cosas son ejercicios que en realidad hacen la estimulación para que pues los niños puedan desarrollar su máximo potencial. Entonces, si son niños que están deprivados, o sea, que no están pues con alguien que los cuide o con alguien que los esté estimulando, pues obviamente no van a poder desarrollar estas capacidades. Y el cerebro ya está programado para que en esa etapa justamente de su desarrollo, él reciba instrucciones para que empiece a ejecutarlas. Y si se las empiezan a dar después de cierto tiempo, es cuando ya no, el cerebro ya no va a querer. Lo que pasa no es que no quiera el cerebro, sino que pues obviamente en los primeros 6 años de vida es cuando el cerebro todavía está madurando, y cuando es la principal edad donde se deben de estimular a los bebés para que tanto la plasticidad neuronal, que es la capacidad de seguir adquiriendo habilidades, pues se desarrolle de la mejor forma. Que hoy en día es muy interesante cómo les ponen jueguitos a los niños, doctora. Yo me fijé que estaban jugando con goteritos para... Justamente es para desarrollar la prensa, las regiones motoras finas que platicábamos, es para que puedan, por ejemplo, apretar, y esto es como parte de las actividades que ahora se les ponen a los niños pues en estos centros donde van a hacer estimulaciones tempranas que hay, yo creo que ya en todas las regiones de la República, y bueno, justamente eso les enseñan a los papás a poder desarrollar ciertas habilidades para la etapa específica del desarrollo. Qué maravilla, ¿verdad, doctora? Que sí, esté ya sí. todo perfectamente programado, me tienes que enseñar tal o cual cosa. Muy bien. Vamos a platicar un poquito del diagnóstico clínico. Sí, bueno, ya les comenté las principales causas del retraso, y bueno, pues para poderlas definir, pues hay que hacer pruebas confirmatorias de las sospechas clínicas o del abordaje inicial. Entonces, pues bueno, para iniciar el abordaje de un niño con una discapacidad intelectual, pues lo primero que hay que solicitar es un estudio de imagen, que puede ser una tomografía o una resonancia magnética, para poder visualizar la estructura del cerebro y poder definir si tiene alguna alteración en la estructura, o como ya les dije, de las disgenesias cerebrales, que son de las segundas causas de retraso. También se les puede realizar un electroencefalograma para ver si tienen crisis convulsivas, y un estudio importante en estos niños es el estudio de cariotipo. El cariotipo es un estudio a través del cual podemos ver los cromosomas. Se toma una muestra de sangre, se pone a cultivar y hace que las células crezcan. Crecen y se detienen en una parte del ciclo celular donde se pueden ver al microscopio. Y a través del análisis detallado al microscopio por ojos expertos se pueden diagnosticar alteraciones cromosómicas, que es lo que decíamos, la falta de libreros o que los libreros estén mal acomodados. Es como nosotros hablábamos en Hipogenia el otro día, son como si los cromosomas tuvieran recetas, ¿verdad también, doctora? Recetas de lo que puede ser, y cuando viene mal la receta y cuando viene mal escrita, y ahí empiezan todos los desórdenes. Exacto. Los cromosomas van a ser justo como la parte grande, como la parte del librero, y los genes van a estar dando esas recetas.
que alguna alteración leve, simplemente un cambio de una base o un cambio de una falta de ortografía va a ocasionar síndromes genéticos. Muy bien. Y pues parte de esto se puede diagnosticar con estudios moleculares. Hay ahora estudios nuevos que se conocen como el cariotipo molecular o el estudio de microarreglos, y a partir de este estudio podemos ver la información genética, pero de una manera mucho más precisa. Digamos que si habláramos del cariotipo sería un estudio como de un poquito baja resolución o una fotografía sin zoom, por decirlo así, y a través del estudio de microarreglos podemos profundizar y ver estas regiones que probablemente a través de una resolución de un cariotipo no se pudieran determinar. Uh-huh. Y también hay otros estudios moleculares para diagnósticos específicos de otros síndromes. Y ya algo les había platicado acerca de que también se debe solicitar un estudio de un tamiz metabólico ampliado, ya que si idealmente se debe de realizar este estudio entre el día 3 y el día 7 de vida, pues hay veces que los niños no han sido beneficiados con un tamiz neonatal, o simplemente el tamiz neonatal es muy básico y no se ha podido detectar otras enfermedades que causan estos problemas con las tijeritas, que son enzimas que para procesar. Uh-huh. Actualmente el tamiz neonatal, ¿de cuántos elementos consta, doctora? Bueno, pues es un poquito complicado contestarte la pregunta porque va a depender de qué lugar donde se realice. Por ejemplo, el que se tiene hasta este momento en la Secretaría de Salud solamente abarca una enfermedad, que es el hipotiroidismo congénito, y es la única enfermedad. Sin embargo, hay una nueva legislación que está tratando de cambiar el tamiz neonatal y se va a ampliar a detectar alguna otra serie de enfermedades. Por ejemplo, en el tamiz que se realiza en el IMSS o que se realiza en el ISSSTE, en general se diagnostican, se buscan 5 enfermedades, que es también el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la 17-hidroxiprogesterona, que es para diagnosticar hiperplasia suprarrenal congénita, el déficit de biotinidasa, que es para diagnosticar un problema que tiene que ver con alteración sobre todo de piel, mucosas, y también puede causar problemas de retraso. Y también hay centros donde se diagnostica la galactosemia, que es un error innato del metabolismo en el que no se puede procesar la galactosa que está presente en la leche, ¿no? Entonces es muy importante de diagnosticar, justamente porque los niños se alimentan de leche, sobre todo en los primeros años de vida. ¿Y esta ausencia de esta enzima los hace que no puedan tomar leche los bebés, que no la puedan digerir? Sí, justamente estos problemas del metabolismo, las ventajas que tienen es que si se diagnostican a tiempo, se pueden implementar estrategias para dar un manejo sobre todo nutricional y, por ejemplo, en el caso de la fenilcetonuria, dar dietas específicas que no tengan los aminoácidos que no pueden procesar estos pacientes, o en el caso de la galactosemia, no les dan leche que tenga galactosa, obviamente no les dan leche y les dan suplementos como pueden ser la leche de soya. Perfecto. Pero esto sí quiero que hacer hincapié que el manejo de los niños con errores del metabolismo tiene que ser por gente experta, porque se tienen que ver la capacidad y los requerimientos calóricos y de ciertos aminoácidos que tienen que tener los niños de acuerdo a cada patología. Muy bien. Bueno, y para completar ya el abordaje de los niños que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, también hay que completarlo con con potenciales visuales, que es para ver cómo están viendo, y también potenciales visuales auditivos para ver si hay algún tipo de sordera. Y pues bueno, el estudio tan minucioso con todos estos estudios permite favorecer o encontrar la causa por la cual se está presentando la discapacidad intelectual. Y esto pues ayuda sobre todo a establecer un pronóstico y también pues ver qué tipo de terapias serán las más apropiadas para cada paciente. Así tenemos que pues el diagnóstico definitivo también nos ayuda a brindar un asesoramiento genético a la familia y también conocer el riesgo de recurrencia, lo cual es muy importante, ya que pues se pueden, sobre todo el tener conocimiento de la enfermedad permite que nosotros podamos entenderla mejor, ver qué opciones tenemos sobre todo de terapias, por ejemplo, y que la familia esté enterada de cuáles son los riesgos en un futuro embarazo, para que ellos estén tanto preparados como conscientes de que existe un riesgo de que esto se pueda volver a presentar cuando se tiene un diagnóstico definitivo. ¿Qué es cuando uno dice se pueden prevenir tantas enfermedades, doctora? Bueno, un buen consejo genético, como usted dice, ya se presentó esta enfermedad anteriormente en un familiar, ¿por qué no asistir a un genetista para que haga el estudio con mucho cuidado y digan, miren, si hay probabilidades, no hay, son pocas? Claro, lo que pasa es que
Yo creo que falta que también los médicos se enteren acerca de que el diagnóstico y sobre todo el asesoramiento genético no se puede dar de forma simplemente de una sola ocasión y de forma muy escueta. Se tiene que explicar muy bien porque obviamente esto le cambia completamente la vida a una familia, ¿no? Entonces se tiene que dar sobre todo por alguien experto y por un genetista, ya que todos hemos sabido de casos que se les dan los diagnósticos de pasillo, que no les explican bien a los pacientes y que pues esto hace que tengan malas informaciones o desinformación totalmente y hace que los pacientes, o los familiares tengan más hijos afectados. Que se difunda, ¿verdad?, que los servicios de hospital gubernamentales o particulares chiquitos cuentan con un departamento de consejería genética para que los papás sepan que hay el recurso. Claro. Está el recurso. Sí, y que pues todos los hospitales, todos los institutos nacionales de salud, la mayor parte tienen, si no un servicio completo, sí genetistas dentro de la plantilla del hospital que pueden ayudar para este tipo de casos. Perfecto, hay una forma de prevenir y cuando ya nace el chiquito también hay una forma de prevenir, que es hacer los estudios, los tamiz, etcétera, etcétera. Claro, hacer el diagnóstico sobre todo. Para tener un diagnóstico. Muy bien. ¿Qué le parece, doctora, si nos habla un poquito de las causas del retraso mental? Bueno, ya les comenté algo acerca de los principales estudios que abordan las causas de retraso mental. Entonces ya habíamos dicho que la asfixia perinatal era la primera causa, después venían las alteraciones a nivel cerebral y después venían las causas genéticas. Dentro de las causas genéticas vimos que el cariotipo va a poder diagnosticar cerca del 4 al 18% de todos los casos con retraso. Y el cariotipo molecular o un estudio de microarreglos puede diagnosticar cerca del 7 al 10% de las causas por sí solos. Bueno, vamos a continuar con esta interesante información. Tenemos una pausa. No se vaya, estamos de regreso en unos minutitos. Gracias. Sunrise, sunrise, looks like morning in you. ¿Sabías que anualmente alrededor del 25% de los niños nacidos en México están en riesgo de presentar un defecto de nacimiento o padecer alguna de sus secuelas? Por esto, es importante prevenir. Si tienes planeado embarazarte o estás embarazada, debes tomar en cuenta lo siguiente. 1. Tomar ácido fólico todos los días, pues ayuda a prevenir en un 70% defectos de nacimiento. 2. Una alimentación sana antes, durante y después del embarazo, pues tú y tu bebé afrontarán una prueba grande e importante. 3. Al momento de que nazca tu bebé, el médico debe realizar una revisión completa de todo su cuerpo, así como el estado neuromuscular, con el fin de descartar cualquier anormalidad. 4. Hazle la prueba del tamiz neonatal. Este se realiza entre el segundo y el quinto día posterior al nacimiento. Si el médico encargado del parto no lo realizó antes de que el bebé abandone el hospital, se deberá acudir al centro de salud más cercano. Esta prueba es totalmente gratuita. La mejor forma de garantizar el derecho de los niños al nivel más alto de salud es la prevención. RENAPRED, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. RTV. Instrucciones de amor van y vienen de ti, por dentro, por fuera, de repente los latidos se aceleran. Nacimiento prematuro. ¿Cómo, cuándo y qué debemos hacer? Soy Angélica Gómez y te invito a escuchar nuestro programa Bebés Prematuros Familias en Crisis. Se transmite todos los martes a las 12 y 18 horas y los viernes a las 13 y 18 horas. Escúchanos, solo por RTV Sociedad Civil. No sé si será esta vez la última o la primera. RTV, la voz de la sociedad civil en radio y televisión. RTV. Retos múltiples. Por una mejor calidad de vida para una persona con discapacidad. Retos múltiples. Abre un foro de información, orientación y apoyo. Soy Leti Galíndez y escúchame todos los miércoles y viernes a las 12 y 20 horas solo por RTV Sociedad Civil. RTV.
Nuestro objetivo es disminuir en un 60% la incidencia de nacimientos con algún tipo de discapacidad en México. Tu mañana es hoy. ¿Sabías que los defectos del nacimiento son alteraciones que sufren los bebés desde la etapa del embarazo? El ácido fólico es una sustancia que puede prevenir hasta un 70% estos defectos. Esta es una vitamina que desempeña un papel importante en el proceso de formación del cerebro, cara y columna del feto durante las 12 primeras semanas de gestación. No es posible determinar qué mujer tendrá un bebé con alguna alteración, pero sí es posible evitar que la tenga con la ingesta de ácido fólico antes y durante su embarazo. Es importante saber que toda mujer y todo hombre a partir de los 12 años de edad deben ingerir ácido fólico para prevenir alteraciones en sus futuros hijos. La dosis adecuada de ácido fólico es mediante una tableta diaria, 3 meses antes y durante todo el proceso de gestación. El ácido fólico lo podemos encontrar de manera natural en el hígado de pollo o de res, en las leguminosas, frijoles y lentejas, verduras de hojas verdes, espinacas, lechugas, brócoli, col y ejotes, y en las frutas naranjas, mandarina, limón y plátano. Recuerda que el ácido fólico es una vitamina del complejo B9 y es fundamental para prevenir las enfermedades diabetes, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, presión arterial, entre otros. Por lo tanto, debemos tomarlo tanto mujeres como hombres en general. Si tienes planeado embarazarte, debes consumir ácido fólico por lo menos 3 meses antes y durante todo tu embarazo. Las mujeres en edad reproductiva podrán acudir a su centro de salud más cercano y de manera gratuita. Toma lo mejor de la vida. Toma ácido fólico, una vez al día. Tu mañana es hoy. Síguenos en Twitter, @RTVSC, @RTVSC. RTVSC. Síguenos en Twitter. Hola, ya estamos de regreso en Sexualidad y Salud Infogen Responda y estamos hablando con la doctora Abreu, médico genetista. El tema es discapacidad intelectual o retraso mental. Llámenos al 5207-1556. Sus dudas pueden ser resueltas en el transcurso de este programa. Y estábamos repasando nosotros dentro de este tema de retraso mental también otros aspectos muy importantes que son pues los beneficios de lo que es un buen estudio de diagnóstico prenatal o una consulta genética. Sí, pues en realidad hay varios estudios que se pueden hacer de la parte genética para abordar la parte de la discapacidad intelectual o del retraso mental. Y pues estos estudios se pueden realizar en muchos de los institutos nacionales de salud, como puede ser el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital General, el Instituto Nacional de Nutrición. Hay muchos lugares públicos donde se pueden realizar y también hay lugares privados. Uno de ellos es en Genos Médica. Genos Médica es un centro especializado en genética y ahí tenemos la posibilidad de hacer cariotipos, estudios de microarreglos, también diagnósticos moleculares de más de 300 enfermedades y hacer también un tamiz neonatal ampliado para búsqueda o para poder completar los abordajes de retraso mental. Y se encuentra aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, y el Twitter es @genosmedica para cualquier información. Muchas gracias, qué bueno que ya contamos con esos medios tan súper especializados al alcance de todos, también en instituciones gubernamentales, porque como tú nos mencionas, ¿qué hace la gente cuando no tiene toda esta información para saber qué le está pasando a su chiquito? Sí, pues principalmente primero deberían de ir con un pediatra y después el pediatra probablemente referir a un neurólogo pediatra y ellos a su vez pues generalmente tienen un equipo o un equipo multidisciplinario tanto con pues genetistas, oftalmólogos para poder llegar al diagnóstico preciso en estos pacientes. Y el alivio que representa para los padres, doctora, de tener el diagnóstico de su chiquito, ¿verdad? Claro, pues hay que considerar que si bien hay un porcentaje que todavía se queda sin diagnóstico en cuanto a los niños que tienen incapacidad intelectual, aquellos en los que es posible llegar a él se benefician pues del asesoramiento genético, la posible detección de portadores en caso de que sean enfermedades, por ejemplo, recesivas, en que los padres son portadores, o enfermedades ligadas al X en donde las mamás son las portadoras.
también del diagnóstico prenatal para poder diagnosticar pues desde etapas muy tempranas del embarazo y además pues conocer el pronóstico e inclusive poderles ofrecer una terapia específica. Y además, pues obviamente el tener el diagnóstico definitivo va a disminuir la ansiedad y la incertidumbre que tienen los papás de no tener un diagnóstico, pues ya que siempre un niño con retraso pues hace que los papás vean mínimo un promedio de entre 5 a 9 especialistas y es un peregrinaje de hospitales y de médicos para poder llegar al diagnóstico definitivo. Y pues bueno, como ya mencioné también, el tener el diagnóstico permite tener un mejor conocimiento de la enfermedad y también poder sobrepasar las etapas de duelo, porque siempre el tener un bebé diferente o con alguna discapacidad, en este caso mental, pues bueno, es un problema en toda la familia. Y pues así pueden tener acceso a redes de apoyo, a organizaciones de padres de familia que también tengan otros hijos afectados. Y además pues ya tener el diagnóstico evita someter al niño a más procedimientos que además que son invasivos y son muy costosos. Ay, qué importante esto, doctora, de verdad. Bueno, ¿y cómo podemos prevenir el retraso mental? Bueno, esto es un punto muy importante, ya que pues cerca de 1/3 de las causas de retraso son causas prevenibles, como puede ser la exposición al alcohol, que ya mencioné. Pues la exposición al alcohol causa más o menos el 10% del retraso mental leve y hay más o menos más de 1 en 500 embarazos que ha estado expuesto al alcohol. Yo he escuchado a varios médicos ginecólogos decir que pueden tomarse alguna copita o que pueden estar en un brindis. En realidad no hay ninguna información fidedigna que sepamos cuánto es el grado que se puede tolerar durante el embarazo del alcohol. Entonces, lo más recomendable es no tomar alcohol durante el embarazo para evitar estos riesgos, ya que las manifestaciones más importantes de la exposición al alcohol durante el embarazo pues van a depender sí de la cantidad del alcohol, pero también del metabolismo de la madre y en el periodo donde se consuma, porque no es lo mismo consumirlo durante el primer trimestre de la gestación a en los últimos 2. Y tristemente los embarazos, sobre todo en adolescentes y en México en realidad, no se planean, y el hecho de no planear los embarazos hace que estos estén en más riesgo de tener exposiciones ambientales, por ejemplo de drogas y sobre todo de alcohol. Bueno, entonces una forma de prevenirlo sería pues evitar planear los embarazos y evitar el consumo de alcohol o algún otro tipo de drogas. También hay ciertos medicamentos que pueden causar, además de malformaciones congénitas, discapacidad intelectual. Entonces por eso es muy importante que también se tenga un adecuado control prenatal, que se vaya al médico y que se haga un diagnóstico completo antes de que la mujer se embarace. Por ejemplo, completar el esquema de vacunación en caso de que no esté completo, revisar, hacer el Papá Nicolau, checar que el peso, la talla, todo esté de forma ideal antes de que la mujer se embarace. Y también el hecho de tener un buen control prenatal hace que también la asfixia perinatal y las infecciones intrauterinas pues disminuyan muchísimo su frecuencia. Entonces, bueno, pues estas serían las principales causas. Y otra causa es que la deprivación psicosocial, ¿no? Pues en general los mismos embarazos que son planeados son embarazos que son muy deseados y son niños que van a ser estimulados. Pues esas serían como las principales causas para poder prevenir el retraso. Fíjate que hemos tratado mucho lo del alcohol porque generalmente a raíz de que las chicas no planean sus embarazos, son relaciones sexuales espontáneas de momento, entonces están a merced de si me embarazo o no me embarazo, pero fíjate que no sé si estoy embarazada, ya me tomé 5 cervezas. En ese periodo tan importante que son las primeras semanas del desarrollo embrionario, y que es cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que también tiene un efecto brutal en el desarrollo del bebé, y que muchas personas nos dicen es que mi bebé se veía sano cuando nació. Sí, hay parte digamos que la exposición al alcohol o los efectos del alcohol en el feto es un espectro de enfermedades. Entonces vamos a llegar desde una parte que clínicamente es muy evidente y clínicamente van a presentar pues retraso en el crecimiento, tanto prenatal como postnatal, anormalidades en el sistema nervioso como microcefalia, y van a tener alteraciones faciales, sobre todo los ojos van a tener las fisuras palpebrales muy cortas, los ojos van a ser muy chiquitos, el filtrum, que es la región por arriba del labio, va a estar muy plana y va a ser muy amplia, y los labios van a ser muy delgaditos.
esos son como los datos clínicos que a los genetistas nos orientan pensar en exposición evidente del alcohol. Sin embargo, hay otras manifestaciones que se presentan sobre todo en los segundos trimestres y tercer trimestre del embarazo, en donde también se está llevando a cabo la maduración a nivel del sistema nervioso central. Y esta maduración, sobre todo, por ejemplo, cuando se toman altas cantidades de alcohol en periodos muy cortos, por ejemplo, ahora tomar estos, por ejemplo, los shots de tequila y estas cosas que también están de moda entre los jóvenes, pueden generar, sobre todo estas altas dosis de alcohol, evitar que la migración de las neuronas se lleve a cabo, más que la exposición crónica, ¿no? Entonces, de cualquier manera, también va a depender de la dosis en la que se tome el alcohol. Y en aquellas pacientes en donde los datos clínicos no son tan sugestivos, los niños pueden tener desde una simple hiperactividad hasta tener ya problemas mucho más francos de comportamiento y también un retraso mental leve. Estas manifestaciones ya más tardías, ¿a qué edad se presentan en el bebé, doctora? Sí, en realidad todo va a depender del momento en que se diagnostiquen, pero pues es más bien la hiperactividad va a ser más en la etapa preescolar, escolar. Muy bien, pues muy interesante esto del alcohol, que hay que tenerlo presente. Vámonos a un corte rapidísimo y volvemos con ustedes en un minuto. Sunrise, sunrise, looks like morning in you. Te invitamos a participar en el tercer Congreso Internacional RENAPRED, a realizarse del 22 al 25 de octubre en Monterrey. Abordaremos temas en prevención de enfermedades y deficiencias que pueden causar discapacidad y el derecho de los niños y niñas al más alto nivel posible de salud. Mayores informes en www.renapred.org.mx. Tu mañana es hoy. RTV. Reflexionar sobre la existencia humana, reflexionar sobre nuestra existencia es un reto para todos y al mismo tiempo un incesante deseo. A veces nos encontramos con que la vida es maravillosa, a veces nos encontramos con que la vida es terrible, pero quizá en eso está precisamente el misterio de la existencia, por una coexistencia apasionada. Mi nombre es Jackie Andrés Martínez y espero que nos acompañen para reflexionar sobre la mirada existencial de manera conjunta, martes y jueves a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. Escúchanos en rtvsociedadcivil.org.mx. Perris Club te paga la consulta. En la compra mínima de 400 pesos te pagamos la consulta nutriológica con el maestro de nutrición y dietoterapista Rogelio González Ramos. No te pierdas esta magnífica oportunidad. Más información en www.perrisclub.com.mx. rtvsc.org.mx. Sana alimentación. En esta ocasión hablaremos sobre algunos beneficios de considerar a los carbohidratos en nuestra dieta diaria. Debemos incluirlos, pues nos proporcionan energía física para desarrollar nuestras actividades. Al menos 50% de los alimentos que consumimos deben ser carbohidratos. Existen dos tipos, los buenos, de absorción lenta, y los malos, de absorción rápida. Los beneficios. Los carbohidratos buenos evitan aumentos bruscos en los niveles de azúcar e insulina en la sangre. Los carbohidratos malos promueven que nuestro cuerpo acumule grasas. Por su alto contenido de fibra natural, los carbohidratos buenos evitan que comamos de más. Recuerda que una dieta balanceada te ayudará, entre otras cosas, a perder peso y prevenir la discapacidad al nacimiento. Ya estamos de regreso aquí en su programa de Sexualidad y Salud Infogen Responde. Estamos hablando con la doctora Abreu sobre los efectos del alcohol en las diferentes etapas del embarazo. Vamos a pasar a otra parte. Doctora Abreu, ¿por qué no nos explica cuál es la diferencia entre retraso mental y parálisis cerebral? Muchas gracias, es una muy buena pregunta, ya que me he topado que muchos de los papás que tienen un niño con una discapacidad intelectual
creen que tiene parálisis cerebral. Y en realidad, pues bueno, la parálisis cerebral infantil es una afectación motora de inicio temprano, que es estática, es no progresiva y es de origen cerebral. Tiene muchas causas y afectan sobre todo a la maduración del sistema nervioso central. La prevalencia varía más o menos, pero es como del 1 al 2% de los niños pueden llegar a tener esta parálisis cerebral. Sin embargo, es, como les digo, un problema más bien motor, a diferencia de la discapacidad intelectual, que bien sí puede tener alteraciones motoras, es más bien un proceso de cognición. Y la parálisis cerebral se va a presentar generalmente con una espasticidad de las 4 extremidades. Puede ser de las 4 extremidades, puede ser nada más hemicorporal, la mitad del cuerpo, o nada más de los miembros inferiores. ¿Qué es la espasticidad, doctora? Que están rígidos. No hay movimiento. No hay movimientos. Como contracturados. Exacto. Esa es la espasticidad. Ah. Exactamente. Y la causa más frecuente de la parálisis cerebral también es por asfixia, o igual una alteración en la formación del cerebro. ¿Tiene que ver aquí un mal uso de forceps? No necesariamente. Los forceps bien utilizados y bien aplicados son muy útiles. Entonces, hay veces que se han satanizado mucho el uso de los forceps, pero en realidad, bien usados, al contrario, resultan muy benéficos para que el canal del parto y sobre todo el niño no sufra dentro del canal del parto. Esta diferencia para ustedes entre un retraso mental y la parálisis cerebral, entonces está prácticamente en esta espasticidad que presentan los chiquitos. Pero así es. ¿Su mente cómo trabaja, doctora? Pues hay muy pocas formas de evaluarlo a ciencia cierta, porque obviamente parte de las escalas tienen que ver con alteraciones motoras. Entonces, para poder realizar bien las escalas no hay una forma muy específica para poder evaluar a estos chicos. Hay otros tipos de escalas que se pueden tener idea acerca de la capacidad o del IQ. Sin embargo, el problema más importante de estos niños es que tienen un problema motor. No se pueden levantar, tienen una espasticidad, o sea, una rigidez generalizada. ¿Y esto es por una falta de maduración? Sí, de maduración y de oxigenación a nivel del cerebro. Ay, qué barbaridad. Esto es importantísimo que las mamás lo sepan también para que vean la diferencia entre las dos claro. padecimientos. Bueno, ¿y por qué no nos platica un poquito del síndrome de Down, doctora? Bueno, pues el síndrome de Down sí es la primer causa de retraso mental de origen genético, sobre todo de origen cromosómico. El punto es que el retraso mental generalmente se llega a diagnosticar en los primeros meses de vida, porque los datos clínicos son muy sugestivos, y entonces por eso es que no lo toqué tanto el tema antes abordando el retraso mental, porque generalmente estos niños no llegan a la consulta sin una sospecha diagnóstica. Generalmente vienen ya con que un doctor o el pediatra o el ginecólogo dijo que probablemente fuera síndrome de Down y que se fuera a verificar o que se fuera a confirmar el diagnóstico. La prevalencia del síndrome de Down es más o menos de 1 en 800 recién nacidos vivos, y en México se ha descrito más o menos de 1 en 650. Generalmente el diagnóstico, como mencioné, se realiza en la etapa de recién nacido y van a presentar manifestaciones clínicas como hipotonía, que es que van a tener muy poca tono muscular o muy poca fuerza, la cabecita se les va para atrás como en gotita, las extremidades son muy flácidas o muy laxas. Van a tener piel redundante en la nuca, las fisuras palpebrales, o sea, los ojitos van a estar hacia arriba, van a tener un poco de piel en la parte interna del ojo, el puente nasal es deprimido, las orejas pueden estar un poquito más abajo de lo habitual y los dedos pueden ser cortos. Y otros datos importantes que pueden presentar estos pacientes es cardiopatía congénita. Tienen más o menos la mitad de los casos pueden llegar a tener cardiopatías, pueden tener malformaciones gastrointestinales, oftalmológicas, además de mal funcionamiento de la tiroides e infecciones de repetición. Y hay algunos casos que pueden llegar a tener problemas hematológicos. Entonces, el cuadro clínico, el cuadro clínico del síndrome de Down es causado por un desbalance en la dosis génica del cromosoma 21. Ya habíamos hablado acerca del cariotipo, y el diagnóstico del síndrome de Down es más bien clínico, pero se puede confirmar y sobre todo ayuda para el asesoramiento genético el cariotipo. Entonces, a través del cariotipo podemos ver que uno de los libreros grandes, que es el cromosoma 21, está en una triple dosis. En lugar de tener 2 cromosomas 21, tenemos 3 cromosomas 21. Y esto generalmente se puede asociar a la edad de las mamás, pero no significa que porque tengamos más de 35 años se va a tener un bebé con este efecto. Aumentan los riesgos y va a empezar a aumentar también cuando aumenta la edad. Es diferente el riesgo a los 36 que a los 40, que a los 41, que a los 42.
A ver, una mujer demasiado joven con su pareja, muy joven, 16 años, ¿tiene alto riesgo de tener un chiquito con síndrome de Down? No es que sea es menor el riesgo que una mujer de 35 años, pero siempre se va a presentar el riesgo. Y pues hay veces, o más bien, las mujeres tienden a embarazarse, sobre todo en México, en etapas más tempranas, antes de los 30 años. Por eso es que hay muchas familias que el niño o el bebé que nació con síndrome de Down no estaba asociado a edad materna avanzada. Bueno, y la otra es, ¿el síndrome de Down se presenta como una alteración aislado o hay un factor de herencia que se pueda repetir? La gran mayoría de los casos, más o menos el 95% de los casos, es algo que fue algo que ocurrió. Fue un problema que ocurrió cuando esas células, cuando el óvulo y espermatozoides se estaban uniendo. Y hay un porcentaje pequeño, del 3 al 2% de los casos, que tienen que ver con desbalances o con rearreglos, que sí pueden ser más bien hereditarios. Entonces, por eso es importante que se realice el cariotipo para poder identificar qué causas son nuevas o que el cromosoma 21 adicional está libre o no está pegado con algún otro, para poder brindar el asesoramiento genético y que la familia sepa cuál es el riesgo de que esto pueda volver a ocurrir. Muy bien. Entonces, también un punto importante es que el diagnóstico de síndrome de Down se puede diagnosticar o se puede sospechar de forma prenatal. A través de un buen control prenatal, como ya mencionamos, se pueden buscar a través del ultrasonido ciertos datos que pueden ser sugestivos de una alteración cromosómica, particularmente del síndrome de Down. Y esto es que tengamos la translucencia nucal, que es una región atrás del cuellito del bebé, que aumenta porque tiene un mayor líquido, y la translucencia nucal aumentada, también la presencia o no del hueso nasal, como de arcos maxilares, etcétera. Hay otros marcadores de ultrasonido que pueden estar asociados o que se ven frecuentemente en los niños que tienen síndrome de Down. Y también hay unos marcadores bioquímicos que se toma sangre de las mamás y se puede ver elevación de ciertos compuestos y de ciertas hormonas, que eso también puede hacer pensar que estamos tratando a un futuro bebé con síndrome de Down. Y a través de eso se suelen solicitar estudios que son invasivos, que ya se toma líquido amniótico o una vellosidad corial para el diagnóstico de hacer un cariotipo en estas células, porque el líquido amniótico va a tener células de descamación de la piel del bebé y a través de eso se puede hacer el diagnóstico de síndrome de Down. ¿Se sigue realizando todavía este estudio invasivo? Sí, se realiza de rutina en todos los casos que se sospeche a través de los marcadores ultrasonográficos o los marcadores bioquímicos, o cuando, por ejemplo, la mamá está muy ansiosa porque es ya de edad avanzada y es el primer embarazo y entonces quiere saber con toda certidumbre si es o no síndrome de Down. Hay unos nuevos estudios que se pueden realizar a través de sangre materna, que en las primeras semanas de vida, como en el primer trimestre y sobre todo en las primeras semanas, donde se puede diagnosticar, además del sexo del bebé, la probabilidad de tener síndrome de Down, con una confiabilidad muy alta, casi del 90 y tantos %. Entonces son estudios que no se tiene que hacer un estudio invasivo, no se tiene que tomar líquido amniótico, se toma simplemente una muestra de sangre de la mamá y a partir de eso se puede analizar si el bebé va a tener síndrome de Down, porque el DNA del bebé cruza la placenta y también esta parte en la sangre de la mamá. Y entonces ahora es detectable ese DNA del bebé en la sangre de la mamá y eso es lo que facilita. ¿Y es carísimo esto? Pues este estudio sí es caro porque en realidad yo desconozco si se haga en México. En general los laboratorios que trabajamos con este tipo de muestras se mandan al extranjero. Seguramente en un futuro próximo se podrán hacer aquí en México. Entonces, como se tienen que enviar y son estudios que se tienen que hacer rápidamente para poder tener el diagnóstico en 2 días, pueden tener un costo un poco más alto. Serán como un poco más de $1,000. Bueno, pero qué maravilla que ya se cuenta con ese avance científico, porque siempre un estudio invasivo durante el embarazo da mucha angustia a la mamá, a los papás en general, riesgo de infección, etcétera, como que es fuerte, ¿no? Claro, todo depende más bien a qué etapa del embarazo se pueda realizar, porque hay embarazos que ya son embarazos avanzados y en realidad se tienen que hacer más bien diagnósticos a nivel invasivo. Muy bien, doctora. Otra parte importante es que, los niños con síndrome de Down se tiene que tener un manejo multidisciplinario por parte de cardiólogos, de endocrinólogos, oftalmólogos y sobre todo de rehabilitación, porque estos niños aprenden por imitación y es muy importante que se estimulen adecuadamente.
Bueno amigos, pues llegó el final de este interesante programa. Hemos tenido una plática muy interesante con la doctora Abreu sobre retraso mental y le agradecemos muchísimo su visita y también a RTV Sociedad Civil y a RENAPRED porque nos permiten estar en este espacio y nos permiten compartir toda esta información tan detallada con ustedes. Esperamos que el programa haya sido de interés y les agradecemos mucho su atención. Doctora, nos despedimos. ¿Qué nos dice? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa estoy para sus órdenes. Muchas gracias. Ya tienen, ya saben que existe ese tipo de laboratorios, ese tipo de pruebas aquí en la Ciudad de México. Síganos en Facebook @infogen.org.mx o en Twitter @infogen.mx. Envíenos sus preguntas al 5207-1556. Los esperamos dentro de 15 días en Sexualidad y Salud. Infogen responde con más temas de salud y les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. But the clock's held 9:15.